En este problema vamos a calcular densidad del cobre y la vamos a comparar con la densidad experimental, sabiendo que el cobre tiene una estructura cúbica centrada en las caras, tiene un radio atómico de 0.128 nanómetros, esto equivale a 1.28 angstrom, y su peso atómico de tabla periódica es 63.5 gramos sobre mol, ¿no? Comentábamos, la estructura cristalina cúbica centrada en las caras tiene esta celda unitaria. Yo tengo un cubo, cada uno de sus vértices estará ocupado por un átomo, en este caso es cobre, pero además cada una de sus caras está ocupada por un átomo de cobre, ¿no? El átomo tiene, perdón, el cubo tiene 6 caras, entonces cada una de estas está ocupada por un átomo. Sin embargo, nosotros la representamos así, ¿no? Con los átomos separados, para poder estudiar la celda unitaria cúbica centrada en las caras. Sin embargo, en el caso real de prácticamente todos los metales, estos átomos están bien compactos, o sea, están muy unidos entre sí. Aquí a la izquierda les coloqué la figura de la estructura cúbica centrada en las caras del cobre y ya están cortadas las partes de los átomos que están dentro de la celda, ¿no? Lo demás no pertenece a la celda unitaria. Entonces yo tengo que calcular la densidad del cobre, representada por Rho, y compararla con el valor experimental. Para encontrar el valor experimental vamos a usar la plataforma MathWeb, que ya la habíamos mencionado. Usualmente estos valores se representan en gramos por mililitro o en gramos por centímetro cúbico. Entonces primero vamos a leer el valor experimental y luego mediante cálculos vamos a comprobar si es el mismo. Esta es la plataforma mathweb.com. ¿Cómo se utiliza? Básicamente, esta es una plataforma, se llama Material Property Data, datos de propiedades de materiales. Se utiliza en este buscador. La única desventaja es que solo está en inglés, ¿no? Si yo quiero buscar cobre, busco copper. Bueno, le doy search y aquí me muestra una serie de resultados, ¿no? Voy a usar el primero, que es cobre recocido. También hay cobre trabajado en frío, hay cobre doblado en frío. El más común, los alambres de cobre que se utilizan en electricidad, en electrónica, suelen ser recocidos. El recocido es un proceso térmico que vamos a ver, que consiste en darle un tratamiento térmico para liberar tensiones. Voy a usar este, ¿no? El cobre recocido. Ahora, aquí yo puedo consultar todas las propiedades, tanto mecánicas como térmicas, químicas, de todo tipo, de este cobre. Les puedo pasar el QR. Si escanean ese QR pueden acceder a esta página. Yo me desplazo abajo. Aquí tengo densidad, ¿no? La primera propiedad física como tal es densidad. Y es de 7.764 gramos por centímetro cúbico. Noten que depende de la temperatura, ¿no? Yo la tengo a 1300, 1200, 1100 grados centígrados. No me dicen a qué temperatura me reportan el radio atómico. Yo voy a asumir que es a temperatura ambiente, ¿no? Entonces voy a tomar el valor experimental a 20 grados centígrados. Más abajo viene masa atómica, viene número atómico, etcétera, ¿no? Yo voy a usar este valor, 8.93 gramos por centímetro cúbico. cc es centímetro cúbico. Noto que la masa atómica es diferente a la que nos da el problema, ¿no? 65.5 contra 63.5. Debe haber un error en alguna de las dos. Voy a corroborar con una tabla periódica. Sí, es 63.546. Entonces quizás haya un error aquí, ¿no? 65. Sí, de hecho son los mismos decimales.
65.546, pero en la tabla periódica viene 63. Vamos a usar 63. Hay un error en esta base de datos. No sé cómo reportarlo. Bueno, el del problema está correcto. Entonces, de acuerdo a la base de datos MATWeb, yo tengo que comprobar que esto da 8.93, ¿no? Gramos por centímetro cúbico. Entonces vamos a retomar el cálculo de la densidad utilizando la ecuación que dedujimos ayer. Ok. Para comprobar que el valor de densidad es este, hay que sustituir en esta ecuación, ¿no? Hay que determinar primero el número de átomos por celda. La masa atómica ya la tengo. Me falta el volumen de la celda, la constante de Avogadro ya la tengo. Vamos a comenzar determinando el número de átomos por celda. El número de átomos por celda es contar cuántos átomos están dentro del volumen de este cubo, ¿no? Aquí ya convenientemente nos los dan cortados. Habíamos comentado que en la celda cúbica central en las caras yo tengo un átomo en cada vértice, pero solo una octava parte de ese átomo está dentro de la celda unitaria, ¿no? Entonces yo voy a sumar los átomos en los vértices más los átomos en las caras. La suma de esos dos me da el número de átomos totales dentro de la celda unitaria. Recordemos que la densidad es masa entre volumen. Entonces, indirectamente yo estoy buscando cuál es la masa de estas fracciones de átomos que están dentro de la celda y la voy a dividir entre el volumen, considerando las unidades correctas para que me dé gramos entre centímetro cúbico. ¿Cuántos átomos hay en los vértices? 8, pero de esos 8 solo una octava parte está dentro de la celda. Entonces esto me da 1, que coincide con el número de átomos que están en la celda cúbica simple, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el de la esquina de atrás que no se ve serían 8. Esos son los átomos de los vértices. Y cada uno de esos 8 solo aporta una octava parte de su volumen dentro de la celda unitaria. ¿Cuántos átomos tengo en las caras? Se ven 3, pero hay otros 3 atrás, ¿no? En caras que no se ven. Un cubo tiene 6 caras. 6, pero ¿qué porcentaje de esos átomos está dentro de la celda? Por ejemplo, de este. Aquí se entiende que los átomos de las caras se cortan exactamente a la mitad. O sea, tengo un cubo completo así, se corta a la mitad. Entonces eso lo dividimos entre 2. Me queda 1 más 3. Entonces, en la celda cúbica FCC hay 4 átomos por celda. Y eso lo voy a sustituir acá. La masa atómica la conozco. Vamos a sustituir ese valor. Voy a escribir aquí densidad, representada por ρ, igual a un cociente. En el cociente vamos a poner primero número de átomos por celda. El número de átomos por celda ya definimos que es 4. 4 entre 2. O sea, 2, ¿no? 4, sí está bien. Lo voy a escribir aquí. Hay 4 átomos por celda. Eso lo voy a multiplicar por la masa atómica del cobre. Me dicen que es 63.5 gramos por mol. Eso por el volumen de la celda unitaria y eso por el número de Avogadro. El número de Avogadro lo voy a sustituir dado que es una constante. Vamos a usar 6.023 por 10 a la 23 positivo. Esto debe tener unidades de átomos por mol. Esto para cancelar mol, ¿no?
Me falta el volumen de la celda unitaria. El volumen de la celda unitaria es el volumen de este cubo. Y bueno, en la tabla comentábamos que es simplemente el cubo del parámetro de red. El radio atómico lo tendría que elevar al cubo. Bueno, vamos a sustituir por ahora como el cubo del parámetro de red. Entonces aquí, para volumen de la celda, le voy a poner el parámetro de red A elevado a la 3, ¿no? Noten que A es diferente del radio. El dato que yo tengo es radio atómico. Y lo que yo necesito es este parámetro de red. Me falta hacer aquí un cálculo. ¿Cómo se relaciona ese parámetro de red en términos del radio atómico? Tengo que hacer este cálculo y sustituirlo aquí. Me voy a centrar en esta misma figura para encontrar la relación entre el parámetro de red y el radio atómico, es decir, una fórmula que relacione el parámetro de red A en términos del radio atómico R, ¿no? Noten que estos átomos que están en los vértices no se tocan entre sí, ¿no? Porque el radio atómico es esta distancia y es esta distancia, ¿no? Pero sabemos aquí, dada la figura, que la A no es dos veces R. ¿Qué puedo hacer? Aquí la figura me ayuda un poco. Todos los radios es la distancia desde el centro, en este caso el vértice de la celda unitaria, hasta donde termina el átomo. Entonces, si yo tomo la diagonal, de aquí a aquí, están de acuerdo que vale R, ¿no? De aquí a acá, esto es un diámetro, están de acuerdo que vale 2R. Y de aquí a acá vale otra R, ¿no? ¿Cuántas R's tengo? Una, más dos, tres, más una, cuatro. Entonces, la diagonal que está marcada ahí, desde el vértice que está aquí, no se le llamo vértice 1, hasta este vértice 2, mide 4R. Con estos datos yo ya puedo utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar la relación entre A y R. El tamaño que me está marcando es este, ¿no? De hecho, aquí se ve. Desde aquí hasta acá vale 4R, pero proviene de ese análisis. Entonces vamos a plantear el teorema de Pitágoras, dado que ese es un triángulo rectángulo que tiene dos catetos A, el otro cateto es igual, también es A, y la hipotenusa de ese triángulo rectángulo tiene una longitud 4R, ¿no? Entonces, ¿cómo escribo aquí el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la suma de estos dos catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. La suma de los cuadrados, a cuadrada más a cuadrada, le dejo igual, es igual al cuadrado de 4R, ¿no? La suma de estos dos cuadrados debe ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Estos son catetos. Y esta es la hipotenusa. Entonces de aquí yo ya puedo hacer álgebra, ¿no? Y encontrar el valor de A en términos de R. De aquí adelante es álgebra. A cuadrada más A cuadrada, ¿están de acuerdo que es dos veces A cuadrada? El cuadrado de 4 veces radio es el cuadrado de cada término. 4 por 4, 16. R por R, R cuadrada, ¿no? De aquí que pueden hacer, algebraicamente yo podría obtener la raíz cuadrada en ambos lados. Me queda raíz de 2 por A igual a raíz de 16, ¿no? 4 por R. Y de ahí despejo, ¿qué necesito? A. Despejo A.
Vamos a despejar A. A va a ser 4R entre raíz de 2. Y esto aplica para cualquier celda unitaria cúbica centrada en las caras. Algunos libros la manejan un poco diferente, ¿no? Racionalizan este término para que no tenga raíces en el denominador, multiplicando por raíz de 2 en el numerador y en el denominador. Pero como yo lo requiero en esta aplicación como un valor numérico, no es necesario racionalizar. Entonces vamos a sustituir ese valor. En lugar de A cúbica, vamos a escribir la relación entre radio, ¿no? Yo ya deduje que A vale 4 veces el radio atómico entre raíz de 2. Eso es un factor. 4, R. Ya voy a sustituir la R. Radio atómico entre raíz de 2. No olviden que esto está dividido, perdón, está elevado al cubo. De raíz de 2. ¿Por qué está elevado al cubo? Porque yo tenía el volumen, ¿no? El volumen es precisamente A cúbica. Lo tengo así. Entonces simplemente tengo que sustituir aquí el radio. Para no confundirlos, voy a convertir el radio de unidades, ¿no? Porque yo tengo que comparar con el valor experimental en gramos por centímetro cúbico, ¿no? ¿Qué unidades me quedaría este cociente? Si analizo las unidades hasta antes de sustituir el radio, átomo se cancela con átomo, ¿no? La inversa de mol se cancela con la inversa de mol. Entonces acá me queda gramo y aquí me quedaría el valor de las unidades cúbicas con las cuales sustituía yo el radio. Lo más común y lo más fácil es que yo sustituya ahí el radio atómico en centímetros. Eso hace que el volumen me quede en centímetros cúbicos y el resultado de la densidad en gramos por centímetro cúbico. Tenemos que convertir .128 nanómetros a centímetros. R es radio, ¿no? Pero si yo elevo esto, que es el parámetro de red al cubo, me queda centímetros cúbicos. Entonces vamos a encontrar el factor. Aprovecho para deducirles el factor y ya se les quede de formulario. El radio, por facilidad, lo voy a sustituir en angstrom. ¿Por qué en angstrom? Porque es un poco más sencillo de operar que en nanómetros, ¿no? ¿Por qué digo que es más sencillo? Angstrom tiene una base decimal. Recuerden que un angstrom, aquí voy a introducir un factor, es 1 por 10 a la menos 10 metros, ¿no? Metros. Voy a multiplicar ese valor por una serie de factores, dado que cancelen angstrom y esto me queda en centímetros. Y este procedimiento se repite siempre porque prácticamente todos los radios atómicos se dan en angstrom o en nanómetro. Ahora, con esta operación yo convierto a metros, ¿no? ¿Cómo convierto a centímetros? Hay que introducir otro factor que cambie metros a centímetros. Ese factor es cuántos metros o cuántos centímetros es un metro. Voy a usar un metro, son 100 centímetros, ¿no? Y esta operación me da el radio atómico ya en centímetros, que al elevarlo al cubo en esta fórmula me da la densidad. Aquí puedo aprovechar algo. Por eso les dije que iba a usar angstrom, es más fácil. 1 por 10 a la menos 10 por 100 es 1 por 10 a la menos 8, ¿no? Y ese factor yo lo voy a multiplicar por este término para convertirlo a centímetros.
Lo que quiero es que se den cuenta que hay cierta periodicidad en los cálculos. Entonces el factor debería de ser 1 por 10 a la menos 8. Estos son centímetros. Es un angstrom. Y este factor, si gustan anotarlo, siempre un angstrom es 1 por 10 a la menos 8 centímetros. Entonces, si yo multiplico el valor en angstrom por 1 por 10 a la menos 8, esos son centímetros. Vamos a sustituir aquí nada más el valor de R, ya como 1.28 por 10 a la menos 8, y calculamos la densidad. Entonces el radio atómico es 1.28 por 10 a la menos 8 centímetros. Y este valor es el que yo voy a sustituir. Eso lo sustituyo aquí. Y habría que hacer el análisis dimensional, ¿no? Simplemente esta operación, radio en centímetros elevado al cubo me queda centímetros cúbicos. Vimos que se cancela átomos, se cancela mol, entonces arriba me queda gramo, abajo me queda centímetro cúbico. Y hay que verificar si esta operación me da 8.93. Hay que multiplicar 4 veces 63.5 entre el cubo de esto, entre el número de Avogadro. Sí debería ser, ¿no? Porque tengo aquí un 10 a la menos 8 al cubo. Eso es un 10 a la menos 24. Y esto es un 10 a la 23, ¿no? O sea, esos dos factores me da multiplicado por 10. Entonces esto sí tiene sentido que sea del orden de 8.9. Solo hay que completar la operación. Haciendo la operación, a mí me dio 8.887016. Podemos redondear 8.89. Y esto está en gramos por centímetro cúbico. Y este sería el resultado, ¿no? Aproximadamente la base de datos experimental es 8.9, ¿no? 8.93 en las mismas unidades, gramos por centímetro cúbico. Sí varía un poco por decimales. Habría que ver a qué temperatura me dieron el valor del radio atómico. Yo asumí que esta densidad era a 20 grados centígrados, ¿no? Esto de la base de datos está a 20 grados centígrados. Y ya para finalizar, ¿qué representa esta densidad? Realmente la masa de todos los átomos que están dentro de esa celda unitaria entre el volumen de la celda unitaria, ¿no? Noten que una parte de estos átomos es espacio vacío. No toda la celda está ocupada por sólido. Solamente lo que está aquí de gris, realmente los átomos que están aquí de gris, a pesar de que en este modelo los átomos se consideran esferas sólidas, rígidas, a nivel atómico realmente también una parte del átomo es casi espacio vacío. Sin embargo, la densidad se toma como la masa de todos estos átomos por unidad de volumen. Este sería el cálculo. Sí se cumple aproximadamente de acuerdo a la base de datos del cobre, ¿no? Entonces con esto terminamos este ejercicio.